Hola, soy Mónica Martín Molares, miembro del proyecto Vidiso de la Universidad de Da Coruña, sobre el cual hablaré en este vídeo. El portal del proyecto Vidiso, Biblioteca Digital Siglo de Oro, alberga 4 bibliotecas con distintos recursos digitales. Por orden de antigüedad serían las siguientes. Por un lado, literatura emblemática hispánica, tras ello relaciones de sucesos, la biblioteca digital Poliantea, enciclopedias y recursos de erudición, y por último Ipso, que es la base de datos sobre inventarios y bibliotecas del siglo de oro. Tenemos que remontarnos a principios de los años 90 para encontrar el germen de lo que hoy en día podemos consultar en el portal Vidiso, pero no me detendré en ello porque los detalles de su creación y evolución pueden leerse en varios trabajos publicados por miembros del proyecto. Así que, como indica el título de mi comunicación, me centraré en las dos bibliotecas, por así decirlo, con más solera: la literatura emblemática y las relaciones de sucesos. El proyecto sobre libros de emblemas fue el primero, ya que iniciaron los trabajos en 1992. Las dificultades a las que se enfrentaron en aquel momento, hoy por fortuna, nos parecen lejanas o casi desconocidas para algunos, ya que muchos de los libros que en aquel momento eran de difícil acceso, hoy están digitalizados y su consulta es más sencilla. En sus inicios se propuso el estudio de 27 libros españoles de emblemas, partiendo de la digitalización de microfilms y posteriormente con la transcripción de los textos, pues esos motes en latín, la traducción a español, los epigramas, bueno, todas estas partes, así como la integración de las imágenes de estas páginas y los textos en la biblioteca virtual. En esos años, el SIELAE sometió a análisis más de 2.000 emblemas que aún hoy pueden consultarse en el portal Vidiso. Este, por ejemplo, es solo un ejemplo de los emblemas que trataron. Estamos hablando de un emblema conservado perteneciente a la obra Emblemas Morales de Covarrubias. En él vemos cómo una osa lame a su cría para ir dándole forma. Sería una metáfora del maestro que ha de ir puliendo el intelecto del alumno. Por lo que sabemos, estos emblemas fueron utilizados por humanistas, por profesores, para enseñar de forma agradable la filosofía moral. De ahí que buena parte de los libros en los que se contienen estos emblemas que hoy conocemos se titulen emblemas morales, como este caso que vemos, emblemas moralizados, casos similares. La función era principalmente didáctica, iban destinados a los estudiantes, pero también a un público culto. Sin embargo, no fue esa su única función, pues podían también utilizarse para exaltar las virtudes de los gobernantes, bien en entradas o en exequias, podían adquirir incluso pues, un valor de propaganda política, llegaríamos a decir. En definitiva, podemos entenderlos como un compendio de enseñanzas, de consejos, que ponen en relieve preocupaciones y aspectos del momento en el que fueron concebidos. Por tanto, acercarnos a ellos puede ser de gran ayuda para comprender mejor aspectos simbólicos de las obras de aquella época o aclarar mensajes, influencias que no serían tan fáciles de percibir. Más aún ahora, en este momento en el que los estudios multidisciplinares están cada vez más presentes, los libros de emblemas son una rica fuente tanto para la literatura y el arte, algo que podría ser más evidente, como también para la historia, la documentación, la política, etc. Estamos entonces frente a un género híbrido entre imagen y texto, un texto que a veces está en latín, en español, y lo que intenta es expresar un concepto moral o una enseñanza. La representación suele constar de una estructura triple: unas palabras en las que se sintetiza el concepto, una imagen ilustrándolo y unos versos o texto explicando este sentido. Vemos aquí un ejemplo sacado de la obra de Juan de Orozco, Emblemas Morales.
en donde podemos percibir mejor las partes del emblema de las que mencionaba antes. Su denominación, además, según pues, las convenciones retóricas del género, ¿no? Encabeza la composición la inscriptio, ese mote o lema, con una sentencia en latín. En este caso podemos leer Puevo gaudet Parnassia rupes, me parece decir, que significaría haya contento con febo la roca Parnasia. Junto a este mote estaría la pictura, la imagen, el cuerpo, que ilustra el concepto expresado en el mote. Vemos aquí representado el monte Parnaso bajo un sol resplandeciente y también se aprecia la fuente Castalia y unos edificios o monumentos, me parece ver. Bajo este mote o pictura se incluye un epigrama, en este caso en castellano, en el que se aclara esa composición. Además, por si no quedase claro con este epigrama, hay una declaración en prosa que glosa con más detalle la moralidad que hay tras esta composición. Y ahora veamos qué aporta la Biblioteca Digital de Emblemática Hispánica. En la página de la izquierda se reproduce el mote, tanto en latín como la traducción que ofrece el autor en caso de que se incluyese en el libro. Y, si fuese también necesario, una correcta traducción. Bajo esto se reproduce el motivo de la imagen y su significado. Y por último, se incluye el epigrama tal cual aparece en el libro de emblemas. En la página de la derecha se añade un resumen, a modo de, el resumen de la glosa, así como unas palabras clave, que además en la pestaña de abajo podríamos también seleccionar la fuente del mote o la fuente de la imagen, entre otras posibilidades. Por último, tendríamos la opción de ir al emblema que quisiéramos desplegando ese listado. Pues si estamos en el libro 2 de Orozco, pues podríamos ir al emblema 3, 4, el que fuera. La inclusión de todos estos campos lo que permite es hacer búsquedas complejas, como por ejemplo poder localizar en cuáles de los libros aparece pues, una imagen representado. Imaginaos que queremos buscar un caracol, pues podríamos buscar por esa imagen, o una cigüeña, o cualquier otro motivo iconográfico. También se pueden hacer búsquedas complejas sobre los motes, buscando palabras, en este caso, pues que aparezcan en la glosa, que aparezcan en el mote, bien alguna palabra o la palabra exacta. Ya digo que las opciones que se ofrecen son muy variadas, porque en resumen lo que intentan es devolver toda la información de los 27 libros que se han analizado. Bueno, por ahora me he centrado en los libros de emblemas. Sin embargo, estos emblemas no siempre aparecen en ellos. Bien los motes, bien las picturas están más presentes de lo que somos conscientes en nuestro día cotidiano. Por ejemplo, si nos fijamos en el encabezado, la cabecera del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, el conocido CCPB, vemos que se representa un dragón enroscado a una llave. Bien, en principio, una pictura, una imagen que podríamos conocer o no su significado, pero vamos a ver. Esta pictura se correspondería, seguramente, por no decir que al 100%, con el emblema 19 de Hernando de Soto, cuya enseñanza o glosa podría resumirse en que no es digno de llamarse varón, entendido como hombre de valor o en valor y fortaleza, al que admira cosas cotidianas o leves. Esto es solo uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar en nuestro día a día navegando por internet o en cualquier otra circunstancia de emblemas, y en la base de datos podríamos conocer un poco más sobre ellos. Ya que, como digo, esta manifestación cultural, la emblemática, se desarrolló principalmente entre los siglos XVI y XVIII y se difundió en los llamados libros de emblemas, pero también en otros soportes, en la fiesta pública, en el arte efímero, por ejemplo en adornos que hay por las calles, bueno,
en edificios, en portadas de libro o en marcas de impresores. Curiosamente, el año pasado trabajaba con el fondo antiguo de la Biblioteca Pública de Lugo y me llamó la atención estos dos grabados que aparecen en dos ejemplares, dos volúmenes en la portada. En ellos se representa un león en posición, podríamos decir, rampante, rodeado de abejas, con el mote de Fort y Dulce. Años después, una pintura similar con ese mismo león, bueno, un león más bien tumbado, no sería rampante, con abejas y con el mismo mote, se utilizaría como marca del editor Gabriel de León. Probablemente una posible fuente de esta marca de editor o de estas imágenes que vemos aquí en la portada, probablemente la fuente podríamos encontrarla en uno de estos libros que menciono, en este caso en Saavedra Fajardo, en la empresa 99 de sus empresas políticas, en la que reproduce un león muerto en cuya boca han elaborado las abejas sus panales, esas abejas que están volando alrededor, y el mote sería Merces Belli, es decir, cuya dulzura de la paz es fruto de la guerra, sería la descripción. Representaría en este caso al león al que Sansón dio muerte y en cuya boca hicieron panales las abejas. Es jeroglífico de la paz que sucede a la guerra, dando paso a la prosperidad y a la abundancia de los estados. La guerra en este caso se diría, la sabiduría sería, que la guerra tan solo es justificable cuando sirve para sustentar la paz. Con un significado parecido se presenta el emblema 45 de Alciato, que tras la guerra viene la paz, en el que se representan también unas abejas. Realmente podríamos hacer una búsqueda en la base de datos yendo a la parte de la imagen, en lo que incluiríamos ahí el término abejas y nos devolvería todas estas casuísticas, todos estos ejemplos que estoy mostrando. En estos insectos, las abejas, junto a un mote similar al que nos atañía, ex amaritudine dulcedo, lo vemos en el emblema también 7 de Sebastián de Covarrubias, en donde la esperanza en la vida eterna se representa por el dulzor de la miel del panal de las abejas. Así podríamos continuar. Ya digo que serían varios los ejemplos que saldrían de esta búsqueda. Sin duda, estos motivos fueron bastante utilizados con diversas significaciones y poder establecer relaciones, localizar las fuentes, tanto del motivo como de la imagen, se facilita gracias al portal que estaba presentado. Bien, puesto que en esta sociedad, estamos en una sociedad en donde la inmediatez, la rapidez de la información, así como las mejoras digitales es realmente asombrosa, se ha tenido que ir adaptando esta biblioteca junto a las otras que conforman el portal Vidiso y se ha hecho un gran trabajo de reingeniería. Si bien es cierto quizá esta sea la que en apariencia no se haya modernizado tanto, en las otras se ha hecho un esfuerzo en este aspecto. Sí que podemos comprobar, por ejemplo, que se hizo un cambio en uno de los catálogos que se ofrecían, porque al proyecto de la Biblioteca Digital de Emblemática Hispánica siguió otro con libros de emblemas en otras lenguas traducidas al español, y al mismo tiempo que se iban digitalizando las obras, estos libros de emblema, por parte de las instituciones que las albergaban, las bibliotecas en las que se conservaban, se fue elaborando un catálogo de ediciones digitalizadas de libros de emblemas de cualquier parte del mundo y en cualquier lengua. Este catálogo se denominó DEBO, o sea, Digital Emblem Books on Web, que puede consultarse en el enlace que disponemos ahí. Y la quinta edición, es decir, en 2013 ya, fue la última que se hizo en formato PDF, pasándose a una base de datos toda la información. Esta información evidentemente ha ido aumentando desde entonces. Ya no es necesario que se haga una edición anual, mensual, lo que sea, sino que ya vamos incluyendo la información directamente allí
y está disponible. La intención en definitiva es tener en un mismo portal información completa sobre las ediciones de estas obras, si no es necesario ni siquiera estar navegando o googleando. Además, en los últimos meses hemos estado trabajando en la edición de libros de emblemas y en su codificación con XML-TEI. La propuesta consiste en presentar estos textos en un repositorio dentro de la web Vidiso para poder facilitar, entre otras cosas, la búsqueda. Para ello estamos siguiendo 5 fases. La primera sería la edición de las obras en un archivo Word. En este caso hemos comenzado con 5 libros. Tras ello, el tratamiento de las imágenes y después el preetiquetado en el archivo Word. Esta es actualmente la fase en la que estamos, a la espera de poder terminar cuanto antes y efectuar el traslado al archivo XML-TEI ya prediseñado para, por último, generar el archivo XML y su revisión. Como sé que este tema lo habrán abordado mis compañeros con mucho más conocimiento y deteniéndose más en ello, paso a presentar ya la nueva base de datos dentro del campo de la emblemática. Y sería la siguiente, Symbola. Se puso en línea, si mal no recuerdo, en octubre del 2017, por tanto es bastante reciente. En ella se reúnen las divisas o empresas históricas, la emblemática personal, empleada por reyes, caballeros y damas, eclesiásticos, académicos, impresores, bueno, por muchísimas personas, desde los inicios del género, sobre el siglo XIII, pasando por sus manifestaciones en tiempos de plenitud, siglo XV-XVI, hasta ya su decadencia a finales del siglo XVII. Las divisas o empresas comparten con el resto de manifestaciones emblemáticas la naturaleza híbrida, esa unión entre imagen y palabra, pero se distingue de ellas por algún rasgo que las singularizan en cuanto al tipo de mensaje que transmite, su destinatario y el canal o soporte mediante el que lo expresa. Entre la diversidad de realizaciones prácticas de las divisas o empresas, bueno, que son tantas que la verdad dificulta bastante la sistematización, hay 3 parámetros que las singularizan. Por un lado, la naturaleza simbólica, la función comunicativa y el carácter individual. Individual a veces o familiar. Suelen componerse de una imagen, como estamos viendo, con frecuencia pues, un animal, una planta, un objeto, el que se denomina cuerpo, y acompañado más bien de una o varias palabras, ese mote o lema, que lo que pretende, pues, por poner un ejemplo, sería transmitir la esencia de un ideal de vida o una intención elevada de la persona propietaria. Entre todas las divisas que aquí muestro, seguro que más de una reconocéis. Por ejemplo, una de las más famosas sería la segunda, por arriba, Festina Lente, ese delfín en torno a enroscado a un ancla, que es principalmente famosa por haber sido adoptada como marca por el impresor Aldo Manuzio en 1502, más o menos. Si buscásemos en Symbola, comprobaríamos que este motivo fue también utilizado por Adolfo I de Nassau, que en su divisa se incluye el mote Festina Lente, ese apresúrate lentamente. En ambos entenderíamos el oxímoron del mote en la pintura. Ese delfín, símbolo de la rapidez, de la presteza, principalmente pues, por la velocidad a la que nada, enroscado en el ancla que simboliza el freno, la estabilidad, ya que es lo que retiene a las naves. Con esta brevedad se pretende dar un consejo para aclarar correctamente cómo actuar, ¿no? Es decir, deben actuar con diligencia, pero no alocadamente. Es esa sensación, esa idea de la rapidez contrarrestada con la reflexión. Lo que hoy en día podríamos conocer como, bueno, sin prisa pero sin pausa. Quizá no tan conocida por su pintura, pero sí por su lema mote, en cuanto lo diga todo el mundo sabrá, es la divisa que he incluido arriba a la izquierda, Tanto monta. En este caso es la empresa común de Fernando e Isabel.
Ella empleaba como pintura una de flechas, mientras que la divisa de Fernando presenta diferentes realizaciones plásticas. Esta, que se recoge en la obra de Gómez de la Reguera, emplea el nudo gordiano con una espada. Representada sobre un pilar hay una madeja de soga anudada que una espada está a punto de cortar. Y sobre esta madeja hay una corona real y el mote tanto monta. En otros casos aparece representado un yugo, a veces de 2 gamellas, a veces de 3, con sus coyundas, en ocasiones cortadas. Bueno, vemos que existen tantos motivos o significados como propietarios. Además, las divisas como marca personal se podían ostentar en distintos soportes, no solamente en estos grabados, en libros o en encuadernaciones, sino también en indumentarias y joyas, en broches, en ornamentos arquitectónicos. Uno de los soportes más frecuentes fueron esas gualdrapas del caballo o las cimeras de los combatientes de los torneos, como se ve en esta ilustración. En las gualdrapas de los caballeros llevan una imagen simbólica y una filacteria en la que debería ir el mote, aunque en la imagen realmente no se lee, no se percibe. La empresa, por lo general las heroicas, estaban destinadas a identificar a su dueño con el mensaje como lema de vida, como ya indicaba, como alto ideal caballeresco, y el propietario podía tener más de uno. Si veremos más adelante, algún que otro propietario que tiene 4 o 5 divisas o empresas. En ocasiones son empresas perpetuas o duraderas y en otros casos son ocasionales. Esas ocasionales son creadas ad hoc para un evento, como pues, en este caso un torneo, un acontecimiento festivo, etc. Estos casos serían en los que su función, al no durar en el tiempo, recae más bien en sorprender, en conseguir la admiración de los espectadores asistentes. Por lo general eran empresas o divisas de carácter amoroso, puesto que era el momento en el que las damas, partícipes en la fiesta, estaban presentes y los caballeros tenían que mostrar ese amor o lucir su empresa o su divisa. En la base de datos Símbola, lo que se permite es el acceso a la información a través de estos motes, de los propietarios o de los motivos. Vemos, por ejemplo, la lista de propietarios de divisas que hasta el momento almacena Símbola, ya digo que es bastante reciente, por tanto estamos incluyendo continuamente información, así como un ejemplo de los motivos de las divisas, pues ordenados alfabéticamente. Vemos abejas, águila, pues lo que íbamos comentando. Las creaciones de estas divisas solían encomendarse a profesionales de las letras humanas que conocían cómo funcionaba el género, sabían latín, tenían acceso a fuentes clásicas y modernas y se inspiraban, ¿no?, en ellas para formular el concepto que el propietario de la divisa quería transmitir. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, he seleccionado a Catalina de Medici, la cual disponía, que sepamos, de 4 divisas. Si accedemos a la ficha de la web, vamos a entrar en Símbola. Y en este caso, bueno, tenemos aquí la biblioteca digital, que decía antes las consultas. Por otro lado, la web de Símbola, en la que podríamos localizar, como habéis visto antes, por un lado los propietarios y motivos, los motes y una búsqueda. En cuanto a los propietarios, seleccionamos en este caso Catalina de Medici y sus 4 divisas. Si pinchamos en una de ellas, veríamos la información que nos aporta Símbola. Por un lado, en el margen izquierdo aparecería datos biográficos sobre el propietario de la divisa, la familia a la que pertenece, relaciones familiares conocidas, pues eso, quiénes son sus familiares, consorte, hijos, la zona. En el lado derecho, las imágenes, la pintura, con aportación de diferentes imágenes en caso de disponer de ellas. Curiosamente, este ejemplo que hoy expongo
no son grabados, que sería lo que hemos estado viendo hasta ahora, sino que la divisa o la empresa aparece representada en vidrieras o esculpida en piedra. En el centro, más allá de las imágenes, que por cierto se puede pinchar en ellas y ampliar, en el centro tendríamos el mote, la traducción, así como una descripción de la pintura, los conceptos, o sea, las palabras claves que transmite, aspectos, el significado y un largo comentario sobre esta empresa divisa. Por último, sin olvidarnos de ello, estaría la bibliografía primaria y secundaria y la manera de citar el artículo, porque así podríamos considerarlo como tal. Esto sería lo que ofrecería la base de datos Singular, es decir, información rigurosa sobre divisas o empresas históricas, múltiples posibilidades de búsqueda. Tenemos la opción de la búsqueda avanzada, por propietario, género, familia, ya digo, distintas opciones, y además es una aplicación realizada en software libre que cumple con los protocolos de interoperabilidad. Ofrece además un diseño adaptativo, es decir, tendríamos la opción de visualizarlo correctamente independientemente del tamaño de la pantalla del dispositivo en el que estemos buscando, pues ya sea un móvil, una tablet, un PC, hoy en día cualquier cosa. En sí, estos protocolos también se cumplen en la última de las bibliotecas de las que hablaré en este vídeo. Y es que he dejado para el final el catálogo Biblioteca Digital de Relaciones de Sucesos, que comúnmente denominamos CBDRS, para abreviar. He de reconocer que bueno, durante mis años de licenciatura no había tenido noticia de este género, ya que por lo general, generalizando, insisto, las guías docentes solían excluir los géneros considerados menores. No fue hasta la lectura del artículo de Nieves Pena, El indispensable estado de la cuestión sobre el estudio de las relaciones, que conocí y me adentré en este rico mundo. Antes de proseguir, voy a hacer un pequeño inciso, ¿no? Porque creo que debemos detenernos en recordar qué es qué entendemos por una relación de sucesos. Y esto es algo que de entrada podría parecer sencillo, incluso repetitivo, porque es cierto que muchos de los artículos, al menos los que trabajamos con relaciones, nos detenemos en describirlas, pero es que últimamente está ocupando nuestros días y nuestras noches el poder definir adecuadamente qué es una relación de sucesos. Seguimos aún con esa cuestión que planteaba ya Infantes sobre qué entendemos por este género, bien editorial, bien... Bueno, veremos. En resumen, estaríamos hablando de aquellos documentos que narran un acontecimiento ocurrido o, en algunas ocasiones, inventado, con el fin de informar y entretener al público, y solían versar sobre asuntos muy diversos. Su forma era variada, podía ser en manuscrito, impreso, en verso o prosa, podía constar de un solo pliego, incluso pues, llegar a tener las dimensiones de un libro voluminoso. Este ejemplo que expongo aquí es uno de los casos más comunes, que sería pues, esta relación en formato pliego, en prosa, contando una fiesta que sucedió en Barcelona. Bueno, sería uno de los muchos ejemplos que podríamos localizar. Bien, visto así, con la definición que acabo de dar, casi podríamos englobar muchos de los textos que conocemos o hemos leído bajo esta denominación. El límite en algunos casos sería, de hecho es muy difuso. De este modo, consideramos que un sermón es una relación y qué hacemos con los avisos y las jácaras y los tratados. ¿Qué pasaría con los curiosos romances, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en el título de estos 4 impresos, el asunto podría enrevesarse porque podemos leer en el primero de ellos curioso romance y verdadera relación, en el siguiente verdadera relación y curioso romance, otro igual, y ya el último nueva relación y curioso romance. Desde luego, no podemos restringirlas a aquellas en cuyo título se contenga el término relación, ya que en este caso estaríamos obviando
buena parte de los impresos con características parecidas a las que acabamos de indicar y cuyo encabezado no explicita que sea exactamente una relación de sucesos. Como ya señalaba Penasbeiro en el 99, los títulos realmente lo que buscaban era crear expectación, informar del contenido, incluso servir pues, como propaganda a modo casi de los titulares de las noticias que conocemos hoy en día, ¿no? Pues esos clickbaits que son tan conocidos, famosos. De hecho, bien, hasta que existió la Gaceta, estos pliegos sueltos eran la única forma de prensa noticiera y durante mucho tiempo convivieron con las formas periódicas de publicación de noticias. Por eso el análisis de estas relaciones es también relevante para el acercamiento a los albores del periodismo, siendo consideradas incluso como formas protoperiodísticas. Sin duda, una característica clave reside justo en eso, en el valor como documento informativo. Por su variedad de contenidos son una rica fuente de información, bien para la investigación literaria, histórica, sociológica, cultural. En estos documentos deberían ser objeto de estudio de muy diversas ramas, por todo lo que se incluye en ellos. Contienen relatos de acontecimientos muy variados, información histórico-política, pues se incluyen noticias de guerras, por ejemplo, relatos de fiestas, de celebraciones, sucesos también extraordinarios, terremotos, nacimientos de monstruos. Bueno, son tantas las opciones que realmente para facilitar la búsqueda en la página web de CBDRS, cuyo enlace también incluyo en este caso, se creó una taxonomía de estos textos y se incluyó en el buscador avanzado la opción de localizar por tipología y subgénero. Por ejemplo, en vista de los últimos acontecimientos que hemos vivido, pues no son pocos los investigadores que han querido comprobar cómo afrontaban situaciones similares en épocas pasadas. De este modo, si buscamos por la tipología sucesos extraordinarios y después sucesos acaecidos, sucesos de la naturaleza, encontramos casos de epidemias pues, como la peste, terremotos, inundaciones, etc. En definitiva, las posibilidades de búsqueda son amplias, pudiéndose así recuperar ediciones por campos como la fecha, el lugar de acontecimiento, la tipología de la relación, la modalidad del discurso, todo lo que estamos viendo en esta captura de pantalla. Para ejemplificarlo o como caso práctico, pondré un ejemplo muy cercano y es que en mi tesis doctoral edité una de las relaciones de fiesta en formato libro. Concretamente era un relato sobre las dobles bodas de Felipe III con Margarita de Austria en Valencia en 1599, la ratificación de estas bodas. Y para conocer qué sucedía en esta fecha, en ese lugar, bastaría con hacer una búsqueda. Vamos a probar. Si vamos, por ejemplo, a la opción de búsqueda avanzada, podríamos seleccionar como lugar de acontecimiento Valencia, que ya os he indicado que se hizo ahí la ratificación, y los años 1598-1599. Lanzaríamos esta búsqueda y nos devolvería 10 ediciones. Pues, por ejemplo, sobre la entrada del rey en Denia, la relación de los casamientos, la llegada del rey. Podríamos de este modo reconstruir o conocer otros puntos de vista, narraciones diferentes para reconstruir este evento. Si además quisiésemos ir más allá y conocer más sobre este tipo de celebraciones, pues en vez de buscar por lugar o año, podríamos ir a la tipología, lo que indicaba antes, relaciones de ceremonias y festejos y bodas. En este caso, la información sería mayor, 121 ediciones recuperadas sobre bodas de este tipo, pues, con años muy diversos, 1714, 1679, noticias en las que se informa sobre algún tipo de celebración matrimonial.
De este modo lo que intentamos es completar los conocimientos sobre sucesos acaecidos en fechas cercanas a los textos que podemos estar estudiando, editando o de la misma tipología, con la misma información. En la actualidad, CBDRS almacena datos bibliográficos de 6.114 ediciones entre los siglos XVI y XVIII, aunque se pueden consultar en la web, como estáis viendo aquí, 5.939. Esa diferencia reside en que estamos actualmente revisando las otras ediciones que quedan por publicar. En total son más de 9.000 ejemplares conservados en unas 185 bibliotecas, principalmente españolas y de otros países europeos, aunque vamos incluyendo más de otros lugares. Y en estos momentos se ofrece reproducción digital, facsimilar, de unos 2.300 ejemplares. Sin embargo, estos datos van cambiando día a día. No solo aumentamos el número de relaciones descritas y localizadas, sino que también trabajamos y mucho depurando los datos que ya habíamos aportado. De hecho, hemos estado abordando estos dos cometidos para actualizar los registros del catálogo, por tanto que no os sorprenda que el número de ediciones recuperadas cuando estéis viendo el vídeo haya cambiado. Por un lado, incorporamos nuevas ediciones, o sea, nuevas relaciones, nuevos ejemplares. Además, actualizamos e incluimos datos bibliográficos de cada entrada, pues información relativa al colofón, bueno, nuevos campos que estamos incluyendo. Y en este punto, como es evidente, es fundamental la investigación llevada a cabo por mis compañeros, por los miembros del equipo de Vidiso, así como los convenios o relaciones entabladas con distintas instituciones. Personalmente, agradecer el trabajo de Adelaida Caro, de la Biblioteca Nacional de España, y de Ángeles Martín, del CCPB, que facilitan muchos datos para la inclusión de nuevas relaciones, incluso en caso de que vean que hay alguna edición que esté mal o algún ejemplar, la información es continua. Por otro lado, a la vez que se añadían nuevos registros, como digo, se revisaban los de asistentes pues, para pulir los resultados que se devolvían a los usuarios. Por ejemplo, eliminando duplicados, referencias erróneas, bueno, cualquier información que pueda no ser correcta. Somos muchas manos trabajando y es normal que en algún caso haya algún lapsus o error. Desde 2016 comenzamos este proceso de depuración de datos y hemos conseguido eliminar unos 400 registros, pero sobre todo gracias a una consulta in situ de ciertos ejemplares en los que hemos decidido que no pueden ser considerados relaciones de sucesos, esto que comentaba hace unos minutos. Una de las tareas que más tiempo nos ha llevado es el proceso de depuración en el momento de la asignación de ediciones diferentes, vamos a verlo ahora, de una misma relación. Me explico. Esta operación lo que requiere es la consulta, ver esos textos, leerlos con detenimiento, realizar investigaciones paralelas por cada uno de estos impresos, para así ver si son relaciones de una misma edición. O sea, perdón, ediciones de una misma relación, justo al contrario. Tenemos, de hecho, en el buscador del portal CBDRS la opción de localizar directamente las relaciones con más de una edición que conocemos, ¿no? Pongo un caso, porque seguramente se vea más fácil. Vemos aquí, a simple vista, dos relaciones sobre un suceso truculento, uno de estos que tanto éxito tenían. En concreto, se refiere a un caso, o sea, un raro suceso y notable tragedia que en la ciudad de Antequera les sucedió a dos mancebos muy amigos, el uno llamado Diego de Frías y el otro Antonio Montero, el cual era casado con una muy hermosa dama. Y como Diego de Frías, habiéndose enamorado de ella, le sacó de su casa y la llevó a la ciudad de Sevilla, y como después Antonio Montero los mató a entrambos. Bien, a simple vista vemos claramente cómo la ilustración de ambos impresos es diferente, así como la disposición del título, la tipografía, bueno, detalles que podemos simplemente viendo las dos imágenes percibir.
Estamos ante dos ediciones de una misma relación y las marcaríamos con letras tras el código. Así leeríamos CBDRS 0001240A y en otro caso B. Marcaríamos con las letras A, B, C, así hasta cuántas ediciones encontremos. Más allá de estos detalles que se perciben, ya digo, a simple vista, comprobaríamos que la primera, la A, fue impresa en Madrid en la imprenta y librería Andrés de Sotos frente a la iglesia de San Ginés, mientras que la segunda en Barcelona en la imprenta de los herederos de la viuda Pla en la calle de Cotoners. En este caso, más allá de lo que es la información bibliográfica, como ya digo, hay otras pistas para darnos cuenta de que sí que serían dos relaciones, o sea, dos ediciones, perdón, de una misma relación. Como comprobamos para la discriminación de ediciones o para la asignación de datos de edición, especialmente en las Synanotis, resulta de gran utilidad, en caso de que las haya, las ilustraciones. Por eso estamos completando la información de cada edición con un archivo de ilustraciones, lo que resulta pues, una herramienta fundamental para aquellos investigadores o bueno, usuarios en general que consulten el catálogo CBDRS y puedan llevar a cabo pues, con mayor facilidad estudios de carácter material o tipográfico sobre estas relaciones. Prestamos atención, por ejemplo, a las portadas, letras capitulares, tipos de letras, reclamos, escudos, imágenes, bueno, todo aquello que sea considerado una ilustración. Recientemente mi compañero Javier Ruiz Astí publicaba en Twitter un hilo sobre letras capitulares, aquí una colección de ellas, que pertenecen a un taller de Pamplona. Podríamos de este modo hacer otro tipo de estudios y vincularlas a alguna relación. A inicios de este año, en esta línea, creamos o decidimos abrir una cuenta en Twitter, que sería cbdrs_vidiso, para poder difundir alguno de los textos que se conservan, bueno, acercar en definitiva el trabajo que hacemos a un mayor número de personas y poder entablar también lazos colaborativos. Hace poco, a finales del año 2019, publicábamos en el volumen Malas Noticias y Noticias Falsas la edición de una selección de relaciones sobre esta temática, ¿no? Sobre malas noticias, sobre, bueno, no olvidemos también que las relaciones en ocasiones contenían información no veraz y a día de hoy, pues bueno, podríamos casi compararlas con esas fake news. Pues al hilo de esta publicación de Malas Noticias, lanzamos la opción de compartir en Twitter aquellos relatos noticiosos impactantes o que al usuario le haya llamado la atención. Y esto es una muestra de los casos que compartieron. Como vemos, en las relaciones escogidas, buena parte llevan ilustraciones y cada cual más peculiar. Y es que estas ilustraciones eran además un reclamo. Son tan vistosas que casi todos los que trabajamos en relaciones de sucesos conocemos al pez Nicolau o al niño de los 33 ojos. Y es que tenemos que entender que, aunque hablemos también de relaciones manuscritas, estos documentos pueden considerarse casi como un género editorial, con unas características muy concretas. Entonces era un producto que interesaba a los impresores, ya que fue muy vendido, alcanzó un éxito rotundo, se extendió por diversos talleres, distintos países. En definitiva, era un producto que interesaba. Y gracias a esto podemos además estudiar la circulación de las noticias, que es otro de los aspectos interesantes. Encontramos casos de relaciones en varios idiomas, traducciones del inglés, del francés, del italiano, lo que nos podría parecer quizá más común, pero también traducida del idioma chino, traducida del original venido de la Croacia o traducida de arábigo en español. Estos son solo unos casos de relaciones con estas traducciones, ¿no? En el mejor de los supuestos, pues podríamos disponer de la relación en la lengua original y hacer un cotejo,
pues para comprobar qué información se traslada y se traduce, porque en algunos casos estos textos pues, podían cambiar según la lengua en la que estén escritos, o ampliarse, ¿no? Vemos el primer ejemplo que he puesto ahí, en el que se dice y añádese algunas nuevas de Inglaterra, y particularmente el memorial que dieron al señor rey de Inglaterra los herejes que llaman cuáqueres, temblores o fanáticos, curioso por ridículo y propio de semejantes monstruos, que no quieren conocer rey ni poder soberano en la tierra. Bien, esto es uno de los ejemplos que podemos ver, un añadido. Si quisiésemos, por ejemplo, conocer más sobre estos cuáqueros o sobre la situación político-religiosa en Escocia en el siglo XVII, podríamos utilizar una de las novedades implementadas en CBDRS, el diseño de un mapa interactivo. Actualmente permite geolocalizar las ediciones conservadas y situar los acontecimientos que son narrados, visualizando en el mapa la información resultado de las consultas realizadas. Las búsquedas que puede hacer cualquier usuario se articulan, pues, por un lado, por fecha y o lugar de acontecimiento, como se ve en la imagen. La idea sería pues, que si un investigador está analizando un suceso concreto, la guerra de los 30 años, se pueda localizar en el mapa, y también por fecha y o lugar de edición. Como puede apreciarse, esta nueva opción nos permite ubicar una determinada relación en un mapa interactivo. Vamos a hacer una prueba. Si entramos en la web de CBDRS, tenemos al lado del buscador de ediciones la opción del mapa. Este mapa nos daría el resultado, bueno, en caso de que pudiese cargarse bien y visualizarse bien, nos daría los resultados por lugar de edición o lugar de acontecimiento. Si buscamos, por ejemplo, lugar de acontecimiento, vemos que hay en este momento un mayor número. Vamos a ver, por ejemplo, en lugar de edición, si queremos estudiar la imprenta en México, podríamos ver las distintas ediciones de CBDRS conservadas que fueron impresas en esta ubicación. La incorporación de tecnología GIS presenta las relaciones sobre esta representación cartográfica según el lugar de acontecimiento o de edición. Pero bueno, la idea es ofrecer un mayor número de posibilidades de recuperación de información. Por ejemplo, pues crear opciones de geolocalización para ver flujos de intercambio de noticias según el suceso, o también mostrar la producción en ciudades, talleres de imprenta, pues según el tipo de acontecimiento, edición, o sea, intentar medir la producción y el intercambio de información. Esto también es una de las nuevas herramientas que hemos llevado a cabo y por tanto aún está en proceso de mejora. Bueno, como he ido comentando, ya hay mucho trabajo hecho, pero queda mucho trabajo por hacer. Hasta ahora el portal Biblioteca Digital Siglo de Oro, Vidiso, integra los recursos, colecciones creadas a lo largo de 25 años por el Seminario Interdisciplinar para Estudio de la Literatura Áurea Española, el SILAE. Para conmemorar este hito, los 25 años, celebramos unas jornadas de investigación en la Biblioteca Nacional de España en diciembre del 2019, en donde la propia Sara López Poza, alma mater del proyecto, hizo un recorrido por su historia y se detuvo pues, en las últimas aportaciones. Lo digo más que nada por si estáis interesados en conocer más sobre este proyecto, en profundizar sobre él. Os animo a visualizar los vídeos de estas jornadas de literatura áurea y humanidades digitales que están también disponibles en YouTube. Bueno, no quisiera finalizar mi intervención sin agradecer a los organizadores del primer seminario de Nuevas Tecnologías e Innovación Docente en Literatura Hispánica que hayan contado conmigo para ofrecerme este espacio. Si bien el entorno de comunicación iba a ser presencial, han sabido gestionar adecuadamente esta situación, pues bueno,
debido a las circunstancias que teníamos por el COVID. Quizá más aún en estas circunstancias hemos podido comprobar la importancia del funcionamiento de ciertos recursos digitales para continuar de un modo u otro con nuestros trabajos, con nuestras investigaciones. En definitiva, las 4 bibliotecas que se integran en Vidiso ofrecen recursos, pues ya no solo para las investigaciones, como he ido comentando, sino también para otros usuarios, como pueden ser estudiantes que quieran acercarse a este mundo, conocer la emblemática, las relaciones de sucesos, así como, ya digo, inventarios o polianteas. Animo a quien quiera a utilizar estas herramientas y a contactar con nosotros si tienen alguna duda, alguna queja, alguna sugerencia, lo que sea. Bueno, muchas gracias y espero que os esperamos en A Coruña. Gracias.